Ya, listo. Bien, analicemos entonces la pregunta 2. Bien, nuevamente vamos a leer la pregunta y más que todo interpretar, ¿no? Dice, un agricultor posee 200 cerdos. Bueno, 200 cerdos que consumen 300 kilogramos de alimento especial diario. El alimento se prepara con una mezcla de maíz y harina de soya con las siguientes proporciones. Bien, aquí prácticamente ya le da una tablita, ¿no? Que generalmente esta tablita ya casi se la... O sea, hay ocasiones que sí les da, ¿no? Hay otras que no les da. Bien, bueno, en este caso sí les está dando ya. Bien, y ahí como pueden ver, alimento, dice maíz, kilogramo, en este caso kilogramos, sobre kilogramo de alimentos, el costo, eh, bo- bolivianos por kilogramos. Bien, dice los requerimientos diarios de los cerdos son cuando menos 1% de calcio, por lo menos 40% de proteína, máximo 5% de fibra, determine la mejor mezcla de alimento con el mínimo costo diario. Bien, en este caso va a ser minimizar, ¿no? ¿Sí? Siempre cuando se habla de costo o de plata o dinero, siempre se quiere gastar menos, ¿no? Entonces, al querer gastar menos, siempre se quiere minimizar costos, ¿no? En cambio, cuando ustedes venden un producto y lanzan al mercado, siempre ustedes quieren ganar, ¿no? Entonces ahí sería maximizar. Me acuerdo cuando el docente decía, siempre que hablemos de dinero, siempre uno va a querer gastar menos, por tanto, siempre va a querer minimizar, decía, ¿no? Entonces, la función objetivo era minimizar, ¿no? Y así, más o menos se entendía, ¿no? Lo que era maximizar y minimizar. Bien, en este caso lo primero que vamos a hacer es nombrar nuestras variables, ¿no? Bien, vamos a analizar las variables. Ya. Bien, lo voy a anotar a un ladito, ¿ya? Acá, variables. Bien, en este caso nombramos x1. Bien, por lo que veo, las dos variables van a ser x1 y x2, ¿no? Bien, x1 para, como pueden ver ahí, x1 sería el maíz, ¿no? ¿Sí? Ahora, fíjense, maíz, y como ven acá, cantidad de harina de maíz, ¿no? Entonces va a ser la cantidad de harina de maíz. Nosotros vamos a colocar aquí directamente maíz. Bien, esa va a ser nuestra variable 1. Lo estamos nombrando como nombre en el PDF, ¿no? Maíz. Y en este caso, su variable va a ser kilogramos, ¿no? Bien. Y otra variable x2 sería la otra opción, que en este caso sería el que está en la tabla, ¿no? Eh, cantidad de harina de soya, ¿no? Bien, aquí anotamos entonces harina de soya. De soya. Y también en este caso, cada variable está en la unidad de kilogramo. Bien, esas serían entonces las dos variables. En este caso son dos, ¿no? ¿Por qué son dos? Porque fíjense que en este caso el alimento para, en este caso, los cerdos se compone de dos, ¿no? Que en este caso sería, como dice ahí, una mezcla de maíz y harina de soya. Entonces son dos variables, ¿sí? Por eso ahí colocamos solamente dos. Bien. Otra forma de guiarse sería ahí, fíjense, en la tabla. Generalmente cuando uno quiere plantear o quiere hacer la programación lineal, generalmente lo primero que hace es plantear la tabla, ¿no? Esa tabla que ustedes ven acá.
Bien, nosotros siempre planteamos primero la tabla, después ya planteamos lo que eran las restricciones, ¿no? En base a la tabla. Bien, bueno, en este caso es parecido, ¿no? Bien, entonces una vez que ya tenemos las dos variables y vemos que están en este caso kilogramos, kilogramos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos la anterior versión? En este caso las variables eran otras, ¿no? Y nosotros al comienzo no las nombramos, pero al final vimos que cada variable estaba en minutos, ¿no? En este caso las ambas variables están en kilogramos. Bien, una vez entonces que nombramos las variables, ahora sería el objetivo. Bien, acá notemos objetivo entonces. Objetivo. En este caso, el objetivo, ¿cuál sería acá? En toda la pregunta sería minimizar, ¿no? Entonces, ya explicamos por qué era minimizar, por el tema de dinero, ¿no? Sí, queríamos, en este caso, reducir costo, ¿sí? Entonces, la opción es minimizar. Entonces, acá anotamos Z va a ser igual ¿a qué? Y generalmente se manejan estas dos variables. Fíjense, costo, en este caso, es 2 bolivianos por kilogramo, ¿no? Bien, en este caso, fíjense que la opción 1 es el maíz, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí voy a colocar 2. Recuerden que ese 2 es bolivianos kilogramos, ¿no? Aquí lo vamos a anotar, 2 bolivianos, para que se entienda, 2 bolivianos kilogramos, ¿no? Bien, 2 bolivianos kilogramos por X1, que X1 también está en kilogramos, ¿no? ¿Sí? Está en kilogramos. Ahí decimos más. En este caso sería, fíjense que 3, la opción, en este caso la harina de soya, nosotros nombramos X2, ¿no? Pero el costo sería 3 bolivianos por kilogramo, ¿no? 3 bolivianos sobre kilogramo es lo que me cuesta, ¿no? En este caso, si quisiera un kilogramo, que en este caso es X2, ¿no? También está en kilogramos. Nosotros dijimos que queríamos minimizar, ¿no? En este caso, que queremos minimizar costo. Entonces, la función objetivo, como podrán ver, todo va a quedar en opción, en este caso, de dinero, ¿no? ¿Sí? En este caso, van a ver que voy a simplificar, ¿no? Kilogramos con kilogramos simplifica, kilogramos, y todo queda en bolivianos, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere, ¿no? Minimizar el costo. Bien, por tanto, acá voy a anotar la Roger, función disculpa, va a ser, en esa parte de ahí siempre van a ir lo que son los costos, ¿no? En eh, caso de que fuera a maximizar, igual iría eso. claro, en este caso, cuando es minimizar, generalmente siempre es costo, ¿no? ¿Sí? Costo. Pero, ¿se acuerdan que la anterior ayudantía, la 1, no siempre la función objetivo, cuando habla de maximizar, no siempre también es dinero, ¿no? Fíjense que la anterior función objetivo que vimos en ejercicio 1 no era dinero, era de votos, ¿no? ¿Sí? Y todo quedaba en votos, ¿no? En este caso, como es dinero, plata, entonces acá todo va a quedar en boliviano, ¿no? Bien, eso. Bien, ahora ahí cómo se pueden guiar, fíjense que la variable es kilogramos, ¿no? ¿Sí? Cada uno es kilogramos. Y en este caso, todo que está quedando en función, como una función objetivo, minimizar, ¿no? Costo. ¿Se entiende, no? Sí, se entendió. Sí, se entiende. Ya, listo. Entonces vámonos, al otro entonces. Ya. Una vez que hemos planteado entonces el objetivo, fíjense ahí también pueden ver, ¿no? En el PDF dice boliviano, ¿no? Entonces hemos llegado a eso, ¿no? Bien, ahora vámonos entonces a las restricciones.
Lo voy a anotar acá. Dice la siguiente forma. Las restricciones. Bueno, en las restricciones generalmente lo que se hace es anotar, ¿no? Todas las variables que nos limitan, ¿no? Bueno, más o menos aquí lo voy a tratar de identificar. Fíjense, nosotros generalmente manejamos esto, ¿no? En este caso, como en este caso es x1 y x2, para nosotros x2 se grafica acá, ¿no? Y acá x1. ¿Sí? Esto ya sería el siguiente paso, ¿no? Para poder ver los puntos, ¿no? Pero acá directamente solamente es plantear las restricciones. Pero lo que se hace aquí es estudiar, ¿no? Solamente se estudia en la parte positiva, ¿no? ¿Sí? En la parte positiva. ¿Bien? Acá lo voy a anotar. Uno con verde. ¿Bien? Lo que se va a hacer es trabajar acá en la parte positiva, ¿no? ¿Sí? Acá. Es por eso que cuando ustedes trabajan, para trabajar solamente en la parte positiva y garantizar que así se trabaja ahí, siempre se anota esto acá. Esto me acordé hoy en la mañana, justamente me estaba acordando, se llama variables de no negatividad, ¿sí? Algo así, variables de no negatividad. ¿Qué significa eso? Que cuando yo plantee mi función, nunca me salga negativo, siempre trabaje en esta área, ¿no? Y para que yo trabaje siempre en esta área se anotan esto, ¿sí? Sí o sí se anotan. Ahora, si ustedes quieren verlo de una manera así directa, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Fíjense, yo anoto aquí las restricciones, ¿no? Y de entrada, sí o sí voy a colocar esto, ¿no? X1 mayor o igual que 0 y también x2 mayor o igual que 0. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Directamente lo que estoy haciendo es copiar, ¿no? Mis dos variables que anoté al comienzo, colocar de esta manera. Y con esto yo garantizo que sí o sí voy a trabajar en esta región de acá, ¿no? El que anoté con verde, ¿sí? Eso. Bien. Y ya la demás, la que ven ahí, eso ya viene o sea, es parte de la pregunta, ¿no? Como pueden ver. Bien, ¿se entendió esa partecita? Sí, ¿no? Y si lo revisan en el ejercicio 1, hicimos también lo mismo, ¿no? Sí, lo mismo hicimos. Bien, listo. Entonces, esa restricción sí o sí se colocan debido a las variables, ¿no? Bien. Ahora, el siguiente sería las restricciones. Estas restricciones de calcio, de proteína y de fibra es de la tabla, ¿no? Sí, lo voy a anotar acá. Fíjense, de acá se maneja esto. Acá ven, eso. Bien. Ahora fíjense acá dice calcio, ¿no? Calcio. Directamente es 0.01 por x1 más 0.02 por x2. Ahora, si ustedes se fijan, esto es kilogramos, ¿no? Pero nosotros, ¿cuánto nos dan de ese valor? Volvamos a interpretar acá. Dicen, los requerimientos diarios de los cerdos son cuando menos 1% de calcio. ¿1% de cuál? Del total. Fíjense que a nosotros al comienzo un agricultor posee 200 cerdos que consumen 300 kilogramos, ¿sí? Entonces, si consumen 300 kilogramos, esa es la cantidad total, ¿no? Entonces, de ese total, dice por lo menos el 1% de calcio, ¿no? ¿Sí? Del total. Es por esa razón que aquí, cuando ustedes ven este planteamiento, es de eso, ¿no? Yo tengo en este caso la cantidad o la porción de cada variable, ¿no? X1 y X2, pero eso tiene que ser mayor o igual a este valor, ¿no? 300 por 0.01. 300 es el total, pero el 1% es de calcio, ¿no? ¿Sí? Eso. Bien. Acá lo vamos a volver a anotar de todas maneras, de la siguiente manera.
Bien, entonces decimos acá, si quiere anotamos calcio nuevamente, calcio. Y decimos, ¿no? Fíjense, 0.01, esa es la porción, ¿sí? Esa es la porción que requiere X1, ¿no? Recordemos que X1 es maíz y X2 es harina de soya, ¿no? Bien, entonces para poder obtener el calcio se requiere esta porción, ¿no? 0.01 y 0.02 de calcio, en este caso tanto en maíz y en la harina de soya, ¿no? No sé si la entienden esa parte, fíjense, calcio, proteína y fibra, son tres. Pareciera que estos tres sean variables, ¿no? Pero no, las variables son, en este caso, X1, que es maíz, y X2, que es harina de soya. Bien, entonces, fíjense, yo tengo un total de 300 kilogramos, ¿no? Sí, acá lo vamos a anotar nuevamente. Tenemos 300 kilogramos. Bien, 300 kilogramos, esa es la cantidad total, ¿sí? Bien, ahora, el alimento se prepara con una mezcla de maíz y harina de soya. Entonces, maíz X1, harina de soya X2, en las siguientes composiciones. Bien, en este caso, aquí fíjense, dicen kilogramos por kilogramo de alimento, ¿no? ¿Sí? Kilogramos por kilogramo de alimento. Bien, o sea, esta es la cantidad 0.0.1 de kilogramo de calcio que requiere, en este caso, en los kilogramos de alimentos, ¿no? Que en este caso sería 300, ¿bien? Es más o menos como yo lo puedo interpretar, ¿no? Ahora, anotémoslos a ver acá, en la siguiente opción. Cambiar de color y lo anotamos así, ¿no? Entonces, les decía, ¿no? Estamos hablando del componente calcio, ¿no? Entonces acá anotamos 0.01, en este caso estamos en maíz, ¿no? Maíz es X1, ¿sí? X1. Entonces aquí anoto X1. Bien, no sé si la entienden esa parte. Si quieren podríamos un poquito más desglosar para que la entendamos bien. Les pregunto. Sí, se entiende. Sí, ya, está bien. Entonces fíjense, calcio 0.01 de X1, ¿sí? Ahí anoto más es el otro que sería X2, 0.02, en este caso de X2, ¿no? Ahora, eso es lo que yo necesito, ¿no? ¿Sí? Lo que se necesita. Bien, en este caso, tanto en la en la harina de maíz como en la harina de soya. Pero fíjense así, cuando menos 1% de calcio, cuando menos. Esa palabrita cuando menos, se entiende, ¿no? Es como decir por lo menos, porque es muy diferente decir a lo mucho, ¿no? Bueno, casi tiene una similitud, ¿no? Por lo menos. O sea, yo digo, no, por lo menos hoy voy a hacer esto, pero puedo hacer más, dice, ¿no? ¿Sí? O por lo menos hoy voy a hacer una tarea, pero puedo hacer más, pero tengo que hacer o cumplir ese requisito, ¿no? Pero puedo hacer más, ¿no? Dice, ¿no? Entonces, ahí dice cuando menos 1% de calcio. O sea, esto tiene que ser por lo menos 1%, pero puede ser más, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí sería, ¿no? Mayor o igual a 1%, en este caso del total, ¿no? El total es 300, entonces ahí lo podría anotar directo si quieren, ¿no? Sería 300 por el 1%. El 1%, si quieren, pueden anotarlo así, ¿no? Directamente sería 0.01, ¿no? Sí, acá lo voy a anotar 1%. Esto es como decir 1 sobre 100, ¿no? Que traducido a un número sería lo que ven ahí, ¿no? 0.01. Bien.
Eso sería con respecto al calcio. De la misma forma se proceden a lo demás, ¿sí? De la misma manera. En este caso, si vemos de proteínas, este sería su cuadro, ¿no? Pero aquí dice por lo menos también, ¿no? 40% de proteína. ¿Ok? Entonces anotamos eso. Proteína. Bien, en este caso se copia, ¿no? De la tabla 0.29 de x1 más 0.40 de x2. Y nuevamente, fíjense que se topan con la misma palabra, pero en otra expresión, ¿no? Por lo menos 40%, pero puede ser más. Cuando dice por lo menos, ahí se entra esta simbología. Mayor o igual, ¿no? ¿Sí? Mayor o igual. En este caso, 40%, ¿no? En este caso, 300 por 40%, que sería en este caso por 0.4, ¿no? Sí, por 0.4. Y por último, vámonos a la última opción, que sería hacemos con este color, que sería la fibra, ¿no? Acá. Entonces aquí anotamos, decimos fibra. Ya. En este caso volvemos a copiar, ¿no? 0.04 de x1 más 0.06 de x2. Ahora ahí, fíjense que le damos la pregunta, dice, máximo 5% de fibra, como máximo. Esa palabrita máximo no es lo mismo que decir por lo menos, ¿no? A lo máximo o cuando mucho. O sea, es lo máximo que puede llegar, pero no puede ser más, ¿no? Es el tope, ¿sí? Por eso dice máximo. ¿El máximo de quién? Del 5% de 300, ¿no? Entonces, en este caso dice máximo, o sea, lo máximo que puede llegar a eso, pero no puede ser más, ¿no? Entonces, en este caso, por eso es que la flechita viene en este sentido, ¿no? A lo máximo que puede llegar al 5% total, ¿no? 300 por, en este caso, 0.05. Esas serían entonces las tres restricciones. Bien, listo. Ya hemos anotado las restricciones de no negatividad, que al comienzo directamente era copiar, ¿no? x1 mayor o igual que 0, x2 mayor o igual que 0. Con esto garantizamos que sí o sí o sea, la gráfica que vamos a hacer, sí o sí se va a graficar en la parte positiva, ¿no? ¿Sí? Bien, eso sí o sí se coloca al último, no se tienen que olvidar, ¿no? Bien. O sea, al anotar x1 mayor que 0 y x2 mayor que 0, ustedes garantizan que sí o sí van a trabajar en esta región de acá. ¿Bien? Y eso directamente se copia, ¿no? Al final se lo coloca, pero aquí lo colocamos al comienzo. ¿Sí? Bueno, ¿hay alguna observación? Bueno, si no hay ninguna, pasamos al tercero. ¿Sí? Bien, vamos a pasar entonces al tercero. Bien. Bien, entonces vamos a leer la pregunta 3. Bien, analicemos entonces. Dice, un estudiante emprendedor
Aprovechando la fiesta de la semana de la autonomía universitaria, decide preparar dos bebidas para vender. Bien, sabemos que va a haber entonces dos variables. Bien, para empezar vamos a anotar variables acá, ¿no? Variables. Bien, sabemos que van a ser dos bebidas, entonces anotamos x1, que va a ser una bebida, y x2, que va a ser otra bebida. Todavía no sabemos qué bebidas son, pero lo vamos a leer al comienzo, ¿no? Entonces sabemos que son dos bebidas para vender. Cada litro de ron mezcla con 5 litros de gaseosa para producir 6 litros de bebidas. Bien, otra vez leemos. Cada litro de ron mezcla con 5 litros de gaseosa para producir 6 litros de la bebida A. De manera similar, cada litro de vino se diluye a 7 litros de gaseosa para producir 8 litros de bebida B. Estos dos productos son vendidos a los asistentes a la fiesta en botellas de 500 centímetros cúbicos, ¿no? cc, o 0.5 litros, a un precio de 4 bolivianos la bebida A y 2 bolivianos la bebida B. Él dispone de 2.000 botellas vacías y el dinero en efectivo limitado para comprar los ingredientes. Se cuenta con los siguientes datos adicionales. Bien, por lo visto, acá lo que él está vendiendo, ¿no? Como les dije al comienzo, ¿no? Esta persona quiere vender un producto, pero también invierte, ¿no? ¿Sí? Bueno, no sé si aquí invierte o tiene un capital. Bueno, directamente dice, se dispone de 2.000 botellas vacías y dinero en efectivo. Ah, ya tiene dinero en efectivo. En este caso, la disponibilidad, ¿no? Entonces, sí o sí va a querer ganar, entonces va a ser maximizar, ¿no? Bueno, acá ya está, dice maximizar. De todas maneras, acá la pregunta lo dice, ¿no? Determina la cantidad de cada bebida a preparar para maximizar sus ingresos. Bien, en este caso lo dice la pregunta, ¿no? Así que ya sabemos qué es maximizar. Bien, como decía, ¿no? Vamos a tener dos variables x1 y x2. Como lo vimos, dice una bebida A y una bebida B, ¿no? Sí, entonces aquí anotamos una bebida A y una bebida B. Entonces decimos acá bebida, una bebida A. En este caso, fíjense que no se está anotando en la unidad ni kilogramos ni minutos, ¿no? Se está anotando en unidad de botellas. ¿Sí? Botellas. O sea, la variable x1 representa una bebida A que está en este caso en botella, ¿no? Y lo mismo acá x2 va a ser una bebida B también en botella. ¿Bien? Esas son entonces las dos variables. Entonces decimos función objetivo. Bien, acá objetivo. Bien, en este caso sabemos que es maximizar, ¿no? Entonces aquí anoto maximizar Z. Pero ¿cuánto? Ahí es la pregunta. ¿Qué voy a anotar ahí, no? Bien, analicemos entonces un poquito cómo lo resuelve, ¿no? Ya, entonces decimos acá. Bien, ahí anoto una formulita que es precio de venta menos costo variable por X. En este caso, X serían las variables, ¿no? Bien, entonces aquí esa formulita dice Z es igual precio de venta
menos el costo variable. Bueno, no sé qué nombre ustedes le nombran a esto. Les pregunto a ustedes, ¿no? Tiene otro nombre o otra forma de expresar también. El CB, ¿sí? Este de acá. Mm, Yesenia o Kimberly, o a lo que se acuerdan, ¿no? Ya. No te escucho muy bien. O sea, les preguntaba, ¿no? Esa palabrita CB, fíjense, Z es igual a precio de venta. Yo les dije acá menos el costo variable, ¿no? ¿Con qué otro nombre lo interpretó el ingeniero, ¿no? O el auxiliar, si se puede, ¿no? O con qué nombre también lo conocieron en la clase. A eso me refería. Este de acá, no, ahorita lo voy a marcar. Este de acá. Con el mismo nombre. Costo variable, este de acá. Bien, de todas maneras, esa palabrita es como una resta, ¿no? Es la inversión que está haciendo. O sea, lo que le va a costar el producto, ¿sí? Menos lo que va a invertir, ¿no? Entonces la diferencia entre todos va a ser la ganancia, ¿sí? Entonces lo que le quiere es ganar, ¿no? Pero esa palabrita CB yo lo conozco como costo variable, ¿no? O sea, de mi parte, ¿no? Yo les preguntaba si, ¿qué otro nombre lo nombran esto, ¿no? En clase o lo vieron, ¿no? A eso me refiero. Bien, si se corta la clase, vuelven a ingresar, ¿ya? Estamos a 3 minutos ya de cortar. O terminar el Zoom, ¿no? De 40 minutos. Bien, sigamos entonces. Ya. Acá en una parte, lo voy a rayar acá, nos dan los precios, ¿no? Estos dos productos, a partir de acá, estos dos productos son vendidos a los asistentes a la fiesta en botellas de 500 centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces cada botella, acá lo voy a anotar, representa 500. Bueno, no sé si eso nos va a ayudar en algo, pero a ver, 500 centímetros cúbicos, que en este caso es equivalente a 0,5 litros, ¿no? Bien, a un precio de 4 bolivianos, la bebida A, ¿sí? Y la bebida B a 2. Se dispone de 2.000 botellas vacías y en efectivo. Eh, Limitado para comprar el siguiente ingrediente, se cuenta con el siguiente dato adicional. Bien, bien, acá fíjense que tiene un costo. El ron, vino y gaseosa. La disponibilidad de bebidas en litros es 20, 50 y 200, ¿no? 20, 50 y 200. Bien, entonces partimos entonces por analizar ese, ¿no? Bien, a ver, empecemos a ver. Bien, vuelvo a ingresar ya si se corta la clase.